Hola a todos, bienvenidos, soy Rebeca y el día de hoy voy a compartir una receta de unas maravillosas galletas con chispas de chocolate. Cuando las pruebes vas a notar que son muy parecidas a las galletas hechas con harina refinada. Y lo mejor de todo es que son saludablemente sin gluten y sin azúcar. Así que sin más que decir, empecemos. Los ingredientes son 170 gramos de azúcar de caña, 100 gramos de coco rallado, 125 gramos de avena sin gluten, 150 gramos de harina sin gluten, todo uso, una cucharadita de sal marina, 75 gramos de chispas de chocolate con el 70% cacao, 89 gramos de aceite de coco en estado sólido, 108 mililitros de agua y 2 cucharaditas de esencia de vainilla. Pasamos a la preparación. Tengo aquí mi recipiente y vamos a agregar los ingredientes secos. Empezamos con la harina sin gluten, seguido la avena, el coco rallado y la azúcar de caña o panela. Lo vamos a mezclar. Lo vamos a mezclar con ayuda de nuestra espátula. Una vez mezclado, vamos a añadir el agua, la vainilla, sal y vamos a remover. Una vez ya mezclado, vamos a agregar el aceite de coco. Todo por completo. Y vamos a buscar que se integre todo bien. Acá ya tenemos que usar las manos para poder unir. Van a ver lo crujientes que queda esta masa, esta galletita. Una vez que ya está así nuestra masa, vamos a agregar las chispas de chocolate. Todas las chispas por completo. Y vamos a seguir con nuestras manos integrando las chispas de chocolate en nuestra masa. Es súper fácil hacer estas galletas, hemos unido nuestros ingredientes, ahora ha quedado así y la vamos a refrigerar durante 30 minutos para que se pueda formar en lo que son las galletas. La masa ha sido congelada y ya la tengo lista. Ya tengo mi bandeja con el papel pergamino. Le he puesto un poquito de aceite en la parte de abajo para que pegue el papel pergamino que se levantaba. Entonces vamos a pasar a darle la forma a las galletas. Cojo un trocito nada más y lo que hago es hacer un redondito. Así como este y lo coloco ahí. Vamos haciendo, procurando que sean del mismo tamaño. Estas galletas no son simétricas, entonces no hay ningún problema si es que no sale la misma forma, ¿no? Redonda o la forma que le quieras dar. Que prácticamente son bolitas y las vamos a aplastar. Acá tengo otra. Coges un poco más de masa formas la siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos? Para que no se nos quede pegado en nuestra mano,
Con esta parte de acá cogemos un trocito de papel manteca y le aplastamos con nuestra palma de la mano para darle la forma plana. Hacemos el siguiente y la aplastamos con la palma de la mano o con esta parte de acá que tiene un poquito más de fuerza. Y así vamos llenando nuestra bandeja con todas nuestras galletas. Mis galletas ya están listas, son 12 galletas y aún me ha quedado un poco de masa para hacer más galletas. Lo voy a hacer en 2 tandas. Mi horno ya ha sido precalentado a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit, dependiendo de la temperatura que tenga tu horno. Ahora, el tiempo de horneado es entre 15 a 20 minutos. Y también tienes que ir verificando si es que la parte de los bordes están cocidas. También otra forma de verificar es levantando la galleta y si la parte de abajo ya está dorada, quiere decir que ya está. Entonces vamos a pasar al horneado. No olvides que en la descripción te dejo la receta de cómo se hace esta harina sin gluten. Ya están listas nuestras galletas y aquí se están enfriando. Están calientes, pero voy a ver para que vean lo crujiente que es. Miren. Buenísimo. Ya probé y están espectaculares. Tienen un sabor único. Van a ver que si las hacen les va a gustar. Suscríbanse al canal, compartan y comenten si hicieron la receta, activen la campanita, así no se perderán estas recetas súper fáciles de hacer y saludablemente sin gluten. Gracias por ver.